Buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque. Esta noche nos vamos con una película del género documental y muy centrada en el arte, en este caso en la danza, con la historia de vida de uno de los bailarines más impresionantes que ha tenido la humanidad, Rudolf Nureyev. Así que muy buenas noches tengan todos. Vamos a darle la bienvenida a Lenin Paulino para que conduzca el foro. Buenas noches. Bien, gracias Cecil. Bueno, este es un foro que lo llevamos entre todos y todas, indiscutiblemente que la riqueza de este espacio son las contribuciones que ustedes pueden hacer, y el día de hoy se crece con la presencia de los estudiantes de quinto de secundaria de danza, quienes junto a la profesora Andreina Jiménez y Lucy Camaño llevan esta parte tan importante del programa de artes de la secundaria Babeque. Este cineforo como estrategia estará coordinando a lo largo del año diferentes películas que cada una de las disciplinas que se imparten en Babeque pueda servirle de insumo para su formación en cada uno de estos ámbitos, y quisimos continuar, ya que venimos haciendo un trabajo con los estudiantes de cine, el área de danza, aprovechando que en la plataforma Netflix tenemos este documental que es del 2018, se estrena en el 2019. Para nosotros fue un hermoso hallazgo, porque esto es un tema que en el arte ha motivado a que diferentes directores hayan generado producciones tan interesantes como, por ejemplo, y dentro de la misma, de un contexto paralelo, el de El último bailarín de Mao, que lo presentamos en un momento en el Cineforo de manera presencial, así como el drama que se ha generado con muchos niños que desde su masculinidad han tenido que luchar no solo con los retos que demanda el arte, sino también con los estereotipos y los prejuicios que van desde qué significa ser hombre a la homofobia y a otros temas que tangencialmente, coincidan o no, están presentes en estos dramas. Hoy tenemos un documental, celebramos también que estemos asumiendo que el documental es cine. Yo siempre menciono que hay personas cuando decimos vamos a poner un documental, dicen, yo pensaba que era una película. No, el documental es un género del cine sumamente valioso porque sobre todo, además de las cualidades formales del cine, tiene otras exigencias que muchas veces rondan con la ciencia, con la investigación y sobre todo con establecer una postura en el ámbito en el que se desarrollan. Pues bien, felices de poder conocer la historia de este hombre, que adelanto un poco mi percepción del documental, que tiene una manera muy particular de, a través de su desarrollo, mostrarnos los hitos históricos de esta parte tan importante del siglo XX, los principios del siglo XX y el final del siglo XX, como una elegía. Así que permítanme compartir el tráiler. Le doy la bienvenida de nuevo. Es importante que los estudiantes sepan que tienen toda la libertad de levantar la manita amarilla, tener sus participaciones y propiciar, generar hilos para que este diálogo sea lo más fructífero posible. Así que voy a compartir pantalla para ver el tráiler y que recordemos algunas escenas y momentos importantes del documental. Your private life. Yes. We go 50-50. Nureyev had that incredible animal greatness. At the same time, he was a human being.
He had to fight every inch of the way to become a dancer. My father was against any kind of dancing. How did you solve that? I ran away to take some lessons. Nureyev goes very rapidly into the main Kirov company as a soloist. The people in Paris loved him. It was like Beatlemania, but it was ballet mania. The Soviets suddenly realized that his personal success undermines the general success of the whole company. KGB monitors say he's getting out of control. He can bring him back to Russia. And if he does that, he can defect. He was petrified. Petrified of fear, but nothing would have stopped him. Barbara Fontaine invited him to dance at Drury Lane. To have the two of them was an extraordinary moment. He exploded off the floor. The bar had been raised to such an extent. He fought his way against the system to express the art that was true to him. You wish to look at me? Please do. I'm Nureyev and you're not. Bien, dejo de compartir, permítame cerrar para que no se active este buscador y que podamos continuar. Bueno, aquí vimos diferentes momentos. Yo sé que cada uno de nosotros... Perdón, Lenin, pon de nuevo a grabar. Ah, Cecil, tú no eres que no lo está haciendo. ¿Está grabando? Está grabando, sí. Sí, Cecil. Parece que Cecil se movió un poco. No, está grabando, perdón, que tenía el grabando. micrófono apagado. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a comenzar este foro. Vamos a ver quién se anima a comenzar, qué aspecto queremos destacar y nos conmovió, nos interesó, nos llamó la atención. A ver, vamos a levantar la mano. ¿Quién se anima a comenzar? Déjame romper el hielo yo. Alexandra estaba... con la mano Alexandra, dale a levantada. Alexandra tú. La visita primero. Sí, claro, adelante. Antes de que comiencen los expertos, mi humilde percepción, me gustó mucho cómo logra el director el balance entre lo que es la parte artística y va introduciendo todas esas vicisitudes y todo ese trabajo y todos esos sufrimientos del momento histórico en que que nace el bailarín, en que él se inicia en sus primeros pasos en la danza. Es conmovedora, la película está muy bien, el documental está muy bien logrado, toca profundo, cómo se perdió tan joven, en 53 años, en plena, todavía en plena capacidad de actuación, de enfermedad que todos conocemos también hoy, pero que en esos años todavía, al inicio de los 90, era pues poco conocida. En realidad me tocó mucho y después le conocía de nombre, pero con la película que la vi la semana pasada, comencé a ver videos de sus actuaciones y la verdad es que maravillada de su actuación, de su capacidad, porque él era, en un momento dicen, una pantera o algo así, porque realmente tenía una fortaleza muscular y una capacidad de él hacer sus bailes y fue un gran maestro.
que eso es importante. Me gustó mucho y me tocó profundamente. Gracias. Gracias, Alexandra. Realmente yo, y de manera muy particular, valoré mucho este documental porque no es una biopic, es una biopic, pero no se queda en su intención el contar la biografía de este artista, sino que está acompañado de una estrategia donde se poetiza, sobre todo con el uso del ocre, el uso del blanco y negro, y tiene a nivel de guión un ritmo que se convierte en una especie de patrón, pero que no es repetitivo ni aburre. Cuando está usando unos archivos, de hecho, sumamente interesante que estos directores hayan logrado acceder y tener a su disposición fuentes que me imagino tienen un valor no solo histórico, sino también desde el punto de vista comercial. Porque como hemos dicho muchas veces, una dificultad que tienen los directores cuando trabajan biopic es que muchos de estos testimonios, estos archivos, estos patrimonios están en manos de colecciones y patrimonio privado que no lo facilitan, o los directores no tienen el acceso económico ni los seguros para poder incorporarlo en sus trabajos. Entonces, los documentos que se ven sumamente valiosos, pero al mismo tiempo cómo logran combinar estos archivos con una producción que la película ha hecho para recrear y contrastar, connotando y dándole fuerza al hecho histórico que están hablando en ese momento. Sobre todo esa parte de la primera parte de su nacimiento, la recreación del pueblo donde nace, el drama del parto, o sea, todo esto le da a la película un catálogo de recursos para generar emociones y mantenernos atentos a llevar la película a lo largo de su desarrollo. Realmente muy valioso toda esta parte. Cecil tenía un comentario para iniciar. Bueno, son dos comentarios. Voy a empezar por el menos significativo primero, que sería cómo me sorprendió la cantidad de veces que en el documental lo comparan con un animal. O sea, en una sí dicen que pasa de león a pantera, ¿verdad? Como que se vuelve más grácil, más elegante, pero en cantidad de veces lo mencionan como un animal. Era tanta así como su fuerza, y tampoco humano quizás parecía lo que él podía lograr con esos saltos altos y esas vueltas en el aire, que lo comparaban con un animal. Por otra parte, también decir que algo que me gustó del documental es ver que no necesariamente la desgracia te marca de por vida. Un niño con una infancia muy difícil, nace durante la guerra, desde su nacimiento ya está marcado porque nace en un viaje, en un tren o en un ferrocarril. Pasan hambre, el padre está en la guerra, la madre está sola con otros niños, no hay comida, no tienen ropa, tiene que ir a la escuela con el abrigo de la hermanita, pasa vergüenza, le hacen bullying y sin embargo el padre tampoco le acepta sus inclinaciones y sin embargo llega a ser quizás el bailarín más grande de la historia. Entonces es como me parece que deja como una enseñanza esperanzadora de que no necesariamente la desgracia te tiene que marcar de por vida. Eso se lo dejo a los muchachos. Sí, bueno, gracias Cecil. Por ahí podríamos conectar y seguir con el hilo, pero vamos a escuchar a Diamela y ojalá que esto provoque que los estudiantes nos comenten un poco de su percepción después de haber visto el documental. Adelante, Diamela. Sí, a mí me gustó muchísimo, me emocionó. Bueno, algunas veces hasta se me aguaban los ojos cuando uno veía esa perfección de ese baile entre la Fontaine y él, qué sé yo, por ejemplo, cuando hicieron Romeo y Julieta, esos pedazos y
esa belleza, que era verdad, como decía la gente, parece como que son dioses, como que uno está viendo algo de un baile en el cielo, una cosa así, porque era tan perfecto que emocionaba profundamente. Me gustó mucho la fotografía en sentido general, principalmente esos 2 minutos más o menos que pasan la foto que le tomó el fotógrafo americano a él en blanco y negro. Qué belleza, los músculos, cómo se le ve todo. Eso era perfecto, esa fotografía. Y luego otras veces salían también como dibujos de él, que me gustaban cómo mezclaban una cosa con la otra, como que en el fondo era como un dibujo de su cara o del baile, y eso se mezclaba como con una escena de baile real. Me la encontré muy, muy bien lograda. Y la relación de La Fontaine con él también fue una cosa, bueno, como decían ahí, no se sabía, porque era tan profunda esa comunión entre ambos, que podían ser amantes, podría ser madre e hijo, podría ser cualquier cosa, pero era una cosa perfecta, cómo se compenetraban. Y ella, cuando volvió a renacer, porque ella ya tenía 40 años, cuando regresó después del problema con su esposo en Panamá, cómo ella entonces logra en Londres con él armar esa música entre los dos, y esa compenetración, esa que se entendían de tal manera, y ella también se acoplaba a él, porque ella se dio algunas cosas para que realmente hiciera o viera como él quería presentarse. Y realmente ella lo eligió a él y lo dejó que él hiciera. Luego también viene muy sutil la relación de él con su pareja. Diamela, disculpe le interrumpa, parece que alguien tiene un micrófono abierto, favor de cerrarlo. Muchas gracias. Adelante, Diamela. Sí, que era como esa relación también la pusieron muy sutil, pero muy fuerte, de él con su pareja masculina, el otro bailarín. Eso se lo presentaron muy bien, con mucha elegancia. Y también era como si fuera que podían ser amantes, él y la bailarina, y también el otro. O sea, era como 4 personas ahí, porque estaba el marido de ella, que también, y él, que decían al final como que él la compartió, el marido de ella con Nureyev, y a su vez el novio, llamémosle, de Nureyev también lo compartió a él. O sea que fue como un acuerdo, parece, entre los 4. Y nada, me pareció todo llevado muy, muy bien. O sea, muy como se decían las cosas, pero no tan explícitas. Tú te dabas cuenta. También cuando él hizo ese cambio a bailar el otro tipo de danza moderna también, ahí se ven, bueno, desnudos y todo, pero tan elegante, tan lindo, también presentado, que es una delicia que se lo hayan prestado, como tú dices, le dieron crédito al final a todo el mundo que dio ese material, que era real, de todo lo que él había hecho. Y la verdad que es una joya, porque uno en una sola película ve un pedazo de todo. Y una pena el final, pero ya se sabía, se veía venir ya, que eso era así. Ese era el momento, y toda esa generación de bailarines que se perdió con el SIDA. Pero hermoso. Bueno, se ha hablado tantas cosas que de verdad hoy a mí me cuesta, primero porque no es un área en la que yo tengo dominio, segundo porque es tan enciclopédica. Yo diría que este documental es bien enciclopédico por el rango temporal que abarca y todos los eventos históricos, sociológicos, artísticos que el documental cubre, que se me hace difícil estructurarlo. Cecilia ha dicho cosas muy importantes, Alexandra introduce cosas que deberíamos detenernos, Diamela ahora hace un panorama general, y de verdad que quisiera como unir todos estos hilos y que podamos detenernos. Primero, cómo se convierte el ballet, y aquí está Lucy como alguien de danza, o sea, el ballet, cuál es el papel que tiene antes y después de la revolución, eso es importante, y por qué
primero los zares llevan el ballet desde Francia, y ¿qué ha visto la revolución? Que esto que se asumía que era como un producto y una expresión del capitalismo, lo siguen salvaguardando y lo promueven, y es uno de sus estandartes. ¿Cómo le afecta que este muchacho salga y abandone Rusia y se convierte en un desertor? Pero al mismo tiempo vemos cómo en una parte de la película dice: no podemos permitir que se dé esta proyección individual en este muchacho en competencia con la compañía. Y desde luego estamos hablando de un país con una tradición, porque siempre está esa persona que salva a ese niño que está abandonado, y a los 11 años, es una de las partes más conmovedoras de la película, cuando él regresa a Rusia después de perestroika y todo esto, y se encuentra con esa maestra que ya tiene 100 años que lo acompañó. En fin, son tantas cosas que nos van a tener ocupado en la noche de hoy, y ya después vamos a seguir hablando de esos años 80 y que Diamela esboza una serie de eventos y actitudes que convergen en el personaje y todo ese colectivo de artistas que rondaban en torno a él. Vamos a escuchar a María del Mar, que de verdad le hemos estado esperando hoy como una informante clave por su experiencia en Rusia en estos años tan importantes en la vida de Nureyev. María, adelante. Bien, no, mis años en la Unión Soviética no coinciden con Nureyev, porque ya él se había ido hacía 15 años. No, pero con el desarrollo, o sea, una parte, yo diría la parte más importante de su carrera, a nivel generacional. En Rusia, pero igual yo estuve tanto en Rusia como en Ucrania. De hecho, mi primer año fue en Rusia y mis siguientes 5 años fueron en Ucrania. Así que, y en aquel momento todo era Unión Soviética, o sea, no se diferenciaba una cosa de la otra, ¿no? Que sí yo disfruté bárbaramente allá mientras estuve en mis años de estudio, la posibilidad de ir al teatro a ver funciones de ballet regularmente. Eso es un privilegio, definitivamente es un gran privilegio el hecho de haber vivido eso, porque la posibilidad de apreciar el ballet en toda su magnificencia, en toda la expresión plástica preciosa, los malabares de los bailarines y esto, realmente yo fui privilegiada. Y digo esto de poder asistir asiduamente, porque lamentablemente en nuestro país, cuando se va a presentar una función de ballet, es como una al año, 2 al año, 3 al año, pero más, tú no puedes agarrar la cartelera el fin de semana y decidirte a ver una función de ballet porque no están disponibles. Eso nos dice todo lo que nos falta de trabajar en nuestro país con respecto a la cultura, porque ojalá que los espectáculos de ballet fueran tan frecuentes como lo son hoy en día los espectáculos de teatro. Bueno, los rusos eran buenos bailarines desde mucho antes de la Revolución Soviética, ¿no? De los soviets. O sea, los rusos ya tenían toda la tradición de Nijinsky y bueno, y las escenografías y el Diaghilev y toda esta gente que existieron y que viajaron por el mundo presentando ballet y ballet que era novedoso, retador. Fíjense que una de las cosas que llama la atención en Inglaterra es el hecho de que esta dupla con Margot Lafontaine y Nureyev
revoluciona el ballet en Gran Bretaña y en Francia, y ya es invitado hacia Estados Unidos. Es decir, pasa de ser ese ballet clásico en donde la bailarina es la dueña del escenario, y aquí ya es la pareja que se convierte en dueños del escenario, y también el protagonista varón toma una preponderancia, que eso, o sea, si yo me pongo a tratar de recordar, yo no recuerdo muchos bailarines de Occidente. Sin embargo, la mayoría de los apellidos de los grandes bailarines que yo puedo recordar son rusos. Quizás, bueno, tengo un sesgo, ¿verdad? Pero bailarín masculino de Occidente, pues esta playa de bailarines de origen ruso, que él es tártaro, su familia es tártara, que eran los pueblos originarios del Asia, de esa Asia profunda que compone a lo que es la Gran Rusia, ¿no? La Gran Rusia. Bien, pero por otra parte, la película me pareció extraordinaria. Qué belleza de película, qué belleza de documental. O sea, esa mezcla de manejar las imágenes plásticas, el teatro, el dibujo, o sea, creo que es riquísimo este documental, riquísimo, es bellísimo, ¿no? O sea, y por último, y aquí ya habla la bibliotecaria, la importancia de guardar los documentos. La importancia de guardar los documentos. La documentación, y en este caso la documentación visual, es importantísima, y gracias a Dios que ya existen esos récords. Yo recuerdo que allá en la Unión Soviética pasaban fílmicas del inicio de la revolución, de una bailarina que ahora mismo no, Ana Pavlova. Hay un segmento de La muerte del cisne de Ana Pavlova, que eso era clásico que lo pusieran en la televisión soviética. O sea, aparte de que uno podía ir a los teatros y ver funciones de diferentes historias, el Don Quijote yo lo vi varias veces, o sea, el Lago de los Cisnes, todo esto. Pero aparte de eso, de uno poder ir a esos teatros y verlo, también la televisión se hacía eco de muchas funciones especiales. Nosotros tenemos que esperar Semana Santa o ocasiones especiales para que la televisión nacional reproduzca los conciertos de la Sinfónica. Nos falta tanto, aprender tanto todavía de cómo no quejarnos tanto de la poca cultura nuestra, sino tratar de levantar un poquito más la noción de que hay acciones que hay que hacer, y que eso debe ser la televisión, la televisora nacional, el teatro nacional, el conservatorio nacional, que deben de darle el apoyo suficiente a nuestros artistas para poder tener escenarios y poderse presentar y poderse desarrollar, porque si no tienes un proyecto para presentar, difícilmente puedes entusiasmarte en el desarrollo de un área. Yo quisiera que Lucy Camaño nos hablara un poquito desde el punto de vista de bailarina, porque aquí yo soy una diletante. Bien, bueno, muy válida la invitación, Lucy, sobre todo en aspecto técnico y entender como dice María del Mar, y esto ya se ha hablado de cómo cambia la proyección de los bailarines hombres, que antes de Nureyev eran los partners de las grandes bailarinas y se invisibilizaban. Entonces, y algo de su técnica, un poco, ¿qué es esto? Que nosotros los vemos como una bestia, como lo muestran una bestia en el sentido positivo, porque encarna cualidades físicas, motoras,
de la belleza corporal, de todo lo que converge en este personaje, que lo plantean como una persona muy, muy especial en todo el sentido de su proyección artística. Cuéntanos, Lucy. Estoy buscando la forma de... Lo que pasa es que Lucy no es de mucho hablar, ella es de bailar, pero vamos a ver. Bueno, mira, yo no puedo poner esto ya, lo voy a dejar, no sé. Te vemos ahí. Bueno, lo importante es que la vida de Nureyev, toda su vida dependió de la política. O sea, él era un niño, le gustaba bailar, pero si no es porque están buscando personas destacadas que se lo llevan para Leningrado, para sobresalir en lo que es el comunismo. Entonces su papá no quería que él bailara. ¿Y cómo le da permiso el papá? Porque si me llevo a tu hijo, te voy a pagar una mensualidad. Entonces, como ellos necesitaban el dinero, ok, le dan permiso para que se lleven a su hijo. Entonces, los rusos, ya cuando son tan maravillosos en la danza, sobre todo los varones, porque lo cogen desde chiquito. Desde chiquito ya ven quién tiene condiciones y lo trabajan desde muy pequeño en toda la técnica del ballet, que es una técnica muy fuerte, que lo ideal es que tú inicies desde los 8 años. Entonces, en América, por lo general, los varones inician en la danza ya cuando son adolescentes o no comienzan tan pequeños, no es lo común. Bueno, en esa época. Entonces, gracias a la política, él se puede ir a Leningrado. Entonces, bueno, se van de gira y baila. O sea, si no estuviera el problema político de que él se estaba destacando en solitario y no la compañía, por la política es que él tiene que elegir lo de desertar, porque él sabía que si lo mandaban para Rusia, o sea, de castigo, no iba a ser lo mismo. Entonces él tuvo que elegir eso de desertar, pero al él desertar ya sabía que no iba a volver a ver a su familia y no sabía cómo eso iba a afectar a su familia. Pero todo eso fue por razón política, ¿sí? O sea, si no hubiera sido la política, él estuviera en Rusia, se destaca en Rusia, con su familia en Rusia, y tal vez otra había sido la historia. Entonces, así como le afectó a todos los compañeros de él, el que él haya desertado, y como él cuando ve que un amigo tiene la medallita esa que daban de los rusos, se la arrebató, le dijo, o sea, por culpa del comunismo, yo no he podido volver a ver a mi mamá. O sea, como todo lo que tuvo que ver con él tuvo que ver esa ola de política en el medio de su vida, así como nació en la guerra y todo, que no se crió con su papá por la guerra y todo lo que le pasó tenía que de una u otra forma que ver con la política. Acoto, Lucy, que él deserta precisamente en plena Guerra Fría, en el año 61, cuando se estaba estableciendo el muro de Berlín. El muro de Berlín. O sea, sí. Fue una época de una situación tan álgida, tan crítica, que bueno, al año siguiente la crisis de los misiles. Históricamente, su signo estaba marcado por la Guerra Fría. Sí, sí, sí. Entonces, antes de desertar, está lo de el cosmonauta el ruso, y estaban los rusos, y después entonces viene Nureyev y deserta. Entonces eso es como, o sea, le bajaron los puntos ahí a los rusos a leer desertar. Entonces después entonces viene a los pocos meses el muro de Berlín, o sea, como
afectó mundialmente el que un bailarín ruso haya desertado. O sea, un bailarín ruso afectó toda la política mundial de ese momento. Entonces, bueno, era muy talentoso pero era así como, bueno, como dice, que era como, le decían primero como un león, porque era así muy intenso, muy fuerte. Pero al empezar a bailar con la elegante Margot Fonteyn, ahí él se transformó de león a pantera, o sea, no deja de ser un animal, pero ya de una forma más elegante, no tan salvaje como ya más se destaca más en esa elegancia con Margot Fonteyn, que tuvieron una química, esa química que es tan difícil de conseguir con una pareja de bailarines, porque la bailarina tiene que tener confianza con él, porque te está lanzando por los aires y él te va a atrapar y sí, ok, y solamente con una mirada saber, ya estoy lista para que me sueltes, o sea, hay muchas cosas, una química de cuando se baila en pareja que con ellos se dio muy bien, pero al principio ella no quería como bailar con él porque ella le llevaba muchos años, entonces como que se va a ver extraño de que yo, Julieta, que le llevo tantos años a este Romeo, pero después que empezó a bailar con él ya se dio cuenta de que ellos se hablaban con una mirada, tenían mucha química y la verdad que fue una delicia verlos bailar, sobre todo la escena del balcón de Romeo y Julieta, que fue la que los hizo más famosos. Y nada, después tuvo la situación con el SIDA, muy triste para toda la comunidad de la danza, que él muriera debido a esa enfermedad. Pero pudimos verlo bailar todo ese tiempo que pudo bailar y pudimos disfrutar de un talento que no hemos vuelto a ver. Hemos visto muchos bailarines talentosos, pero él tenía como todos los puntos de presencia, de fuerza, de destreza, como muchos puntos juntos que, bueno, hay otros bailarines sí que se han destacado, pero el hecho de que él haya tenido también, aparte de su arte, los momentos que vivió y que, o sea, de eso de desertar, eso de toda la parte política que tuvo que ver con su vida, o sea, por eso lo hace inolvidable. Pero sí hemos tenido muchos bailarines rusos importantes, Nijinsky, Nureyev, Baryshnikov, son rusos y son de los que uno siempre menciona y se queda como wow, qué bailarines, pero él tenía una personalidad que es para eso, para que se pueda hacer una película con él, con su vida, con todas sus cosas. Y los invito a que vean más películas que hay sobre Nureyev. Hay una de no hace muchos años que no es documental, es película. Y está muy bien lograda por el actor que hace de Nureyev también. Y es por eso, fue una vida muy intensa, digna de llevarla a la pantalla en versión cine, versión documental y todo eso, por todo lo que se vivió alrededor de su vida en todos los ámbitos del arte, de la sociedad, de la política y todo, de todo, hasta la lucha contra el SIDA,
que fue de los primeros personas así conocidas, artistas que uno vio de bailarines que murió por la enfermedad. O sea que son como en todos los ámbitos, él tiene como una estrella que se destaca. Gracias, Lucy, súper valioso todo lo que nos aportan. Y yo quiero destacar que ese tema del símil con el animal, él lo asumía. A ver. Él lo asumía, sobre todo el vestuario con el que aparece y que los directores lo acentúan. No voy a hablar de vestuario porque en esa entrevista él no está en roles de personajes, sino su ropa, cómo viste ese animal print, desde los zapatos hasta la chaqueta, que en este caso lo plantean como una serpiente y como él se proyecta como esa serpiente. Quiero referirme ahora al tema del poder del arte, cuando Lucy decía cómo que este artista se exilie, desestabiliza un sistema, pero es esa misma percepción la que hace que sea acogido y que se le abran las puertas, pero también, como decía María del Mar, todas las miradas, las diferentes formas artísticas que el documental hace, y desde luego la fotografía, ya en movimiento o ya la fotografía fija, y específicamente me voy a referir a esa colección que aparece del director de fotografía, Richard Avedon, que fue un escándalo cuando se hizo en los años 60 y que se convirtieron en un material súper reproducido en los años 80. Una colección y una mirada que le permitió proyectarlo más allá de lo que él estaba haciendo en la danza por la persona que lo estaba fotografiando y cómo comienza a hacer conexiones con los protagonistas de las diferentes esferas del arte. Pero voy a llegar a la parte de los 80, cuando Martha Graham, importante decir esto, que decía, pero es que tiene una apertura y una capacidad y una necesidad de conocer y de experimentar y exponerse a lo nuevo. O sea, él no es el artista cerrado que dice, yo soy esto. No, yo soy lo que soy, pero soy todo lo que viene. Y lo vemos con Martha Graham en esos años 60, con toda esta liberación que lo marcó como un ícono a partir de esta sección fotográfica, que fue una sección fotográfica que escandalizó y que le puso los ojos tanto en hombres como en mujeres, y sobre todo en esta liberación que no era solamente sexual, sino una revolución cultural y en todos los ámbitos que se estaba dando en los 80, incluyendo los cambios a nivel político que se estaban sucediendo. Pero también me quiero referir, porque decimos, se fue de Rusia, llegó a Francia, y la película lo plantea, ese debate, ese dilema, incluso ese dilema moral y ese dilema existencial, cuando en la película dice, los llevaron a una sala que tenía 2 puertas, la de si volvía a Rusia, y si la otra puerta, que si se quedaba, entraba a Francia, pero renunciaba a todo, incluyendo su madre, su padre, sus hermanas, su familia. Pero yo también pensé en lo duro. Hay un artículo de Sarah Herman sobre el exilio, que lo tituló El Santo Exilio. O sea, lo que significa ser exiliado, comenzando con el tema de la lengua. Y en la película se ve cuando él decía, bueno, me expreso en inglés, me expreso en francés, yo soy tártaro. O sea, y al mismo tiempo tener la disciplina, la necesidad y todas las exigencias que demanda ser un artista virtuoso y con una formación y unas necesidades como la que él tenía. O sea, el exilio lo que significa exiliarse y seguir con su proyecto de vida y ser exitoso.
Pero yo quisiera como escuchar a los estudiantes que hemos estado hablando nosotros los adultos. No sé si Lucy quisiera pedirle a algunos de ellos que nos cuenten algo, cómo están pasando acá este foro. A ver. Bueno, ellos vieron el documental hoy. Bueno, una parte no lo pudimos ver completo porque no nos alcanzó el tiempo, pero ellos, algunos de los que están aquí, hicieron algunas referencias de cosas que le llamaron la atención, que no sabían o preguntaron. Entonces, nada, vamos a ver si alguno de ellos se anima a decir algo que le llamó la atención o que se enteraron aquí de algo que no desconocían porque se dieron cuenta aquí. A ver, yo estoy pasando lista aquí, estoy apuntando quiénes están aquí presentes. No sé, hay un Galaxy A50 que no sé si es uno del curso. Pero sí, sería bueno que si entraron en el dispositivo de su mamá o algo así, me digan, porque yo estoy pasando lista aquí. Vamos a ver quién quiere decir algo de este documental que vimos hoy. Marcela, Aura. Pueden encender sus micrófonos. A ver, digan algo. Bueno, están tímidos. Están tímidos. Vamos a ver. Bien interesante ver que en la película se ve todo el tema de la Guerra Fría y lo del muro de Berlín, pero también se ve cuando cae el muro de Berlín. A propósito, me dio mucha alegría en el sentido de cómo la multiculturalidad y cómo nos conectamos con los diferentes eventos. En la Plaza de la Cultura se puso un fragmento del muro. Alemania donó un fragmento del muro de Berlín y se puso frente al Museo de Historia y fue intervenido por un artista que ahora no recuerdo el nombre. Y la película tiene como esa circularidad de conectar, de abrir y de cerrar eventos. Diamela tiene la mano levantada. Sí, esto es breve, pero que me llamó la atención también las escenas de los amigos, esos bailes, qué belleza, esos amigos en la habitación, cuando estaban en Rusia, lo lindo que lo hacían, cómo movían para acá, para allá, con la mesa en el medio, y cómo conservaron esa amistad, bueno, hasta el final, cómo ellos siempre daban testimonio, salían, estuvieron ya con la mano agarrada de él cuando ya murió. O sea, que esa amistad de ese grupito que estaban en Rusia estudiando, cómo se mantuvo por todos los años, como que uno decía, bueno, es que el Nureyev que uno conoce, odioso, qué sé yo, que contesta mal, que le daba galletones y todo. Eso me sorprendió a los que trabajaban con él en escena, los carpinteros, toda esa persona tan humilde, y cómo él le decía cosas horribles mientras los dirigía o a los estudiantes. Fuera entonces tan amoroso y tan dulce y tan tierno a nivel de los amigos. Ellos decían, esa es una faceta que solamente lo conocían ellos, los amigos íntimos. Y esa parte es sumamente interesante para el documental porque las voces en off son de los amigos desde el principio hasta el final, como tú dices, esas amigas que estuvieron con él y que lo vieron hasta el último momento de la muerte y que describen esa muerte como una persona que muere en control, en paz, incluso con filosofía, decía, que asumió este proceso con filosofía, y creo que esto viene y necesario volver a hablar de lo que fue y lo que es todavía el tema del VIH, desde luego no con la incertidumbre con que se vivió en los 80, pero sí
cómo él lo asumió y que tuvo primero la experiencia de ver a su compañero morir y ver a muchas personas de su círculo morir de VIH, como decía Lucy. Fue de los primeros en crear la Asociación de Artistas contra el VIH, porque de verdad en ese momento se necesitaban sobre todo fondos. De hecho, vale decir que está pasando en los países de Latinoamérica con los programas de VIH, y sobre todo a nivel de educación, a partir de que hemos dejado de recibir fondos, cómo han bajado la guardia y cómo eso está teniendo un impacto en países como el nuestro, sobre todo donde hay un repunte y una generación de jóvenes tristemente afectados de VIH, y yo lo acuso a una generación que ha crecido, que está asumiendo una vida sexual sin las informaciones y sin los programas de educación. Vamos a ver en las escuelas donde se está hablando de VIH. Ya no vemos las vallas ni vemos los anuncios de televisión. Y eso me consta que está creando un impacto en las nuevas generaciones. Y bueno, él lo asumió y hizo un trabajo a favor de los enfermos de VIH. María. Y lo de Lady Di fue muy interesante. Yo no sabía esa escena, que ella fue y le dio la mano a todo ello cuando la gente era con guantes. O sea, y ella fue y le dio la mano a las 10 personas ahí, como si supiera que se contagiaba. Sí, bueno, María del Mar. Sí, Lady Di, Elizabeth Taylor fueron abanderadas de la lucha contra el VIH y de la concientización y de la no estigmatización de las personas con VIH. Pienso que sí, que es muy atinada tu intervención, Lenin, con respecto a esto, de que en nuestros todo el seguimiento y patrocinio que había para la concientización con respecto al VIH y en general con respecto a las enfermedades de transmisión sexual. Yo me enteré en Europa a final del año pasado que tanto en Estados Unidos como en Europa la cantidad de personas con enfermedades de transmisión sexual que ha aumentado tremendamente, enfermedades que uno pensaba que ya estaban extintas, como la sífilis o la gonorrea. Hoy en día hay ciudades completas, tanto en Estados Unidos como en Europa, que tienen problemas serios con respecto a estas enfermedades de transmisión sexual. ¿Y qué no vamos a decir con respecto al SIDA, ¿no? Entonces sí, es cierto, y él patrocinó, fue abanderado de conseguir fondos para la investigación con respecto al SIDA, porque, bueno, porque efectivamente los artistas fueron como el estandarte para hacer conciencia de la necesidad de investigar y de buscarle una cura. Pero hay datos tan terribles como que en África murió toda una generación de personas. Llegó un momento en que en muchos países de África los maestros y los padres de los niños, una cantidad de niños huérfanos, que luego fueron esos niños huérfanos los que alimentaron las guerrillas y las bandas que existen de los diferentes grupos de guerrillas que hay en África, niños huérfanos precisamente, huérfanos del SIDA. O sea, el SIDA, bueno, lo vemos en Nureyev, lo vemos en diferentes grandes artistas, pero también el pueblo llano murió, mucha gente murió de SIDA por la falta de tratamiento y por la falta de conocimiento con respecto a cuáles eran las vías de transmisión. De hecho, el estigma inicial que se hizo con respecto a que eran los homosexuales, claro, al principio se estigmatizó a dos comunidades, a los homosexuales y a los haitianos. ¿Por qué? Porque en Nueva York las primeras comprobaciones, entre comillas,
fue con respecto a la comunidad homosexual y con respecto a una comunidad pequeña de haitianos. Y a los adictos también que utilizaban jeringuillas. Los adictos. Y bueno, después se supo, y bueno, yo conocí muchos casos de mujeres que murieron contaminadas con el SIDA, contagiadas por el SIDA por sus parejas, y no era porque las parejas eran homosexuales, eran por la promiscuidad sexual o por la falta de cuidado con respecto al uso de preservativos. Entonces, pues sí, todas estas corrientes que se niegan a que se enseñe y a que los jóvenes accedan y sepan usar el preservativo, es una cosa que hay que ponerla también sobre el tapete. Ya aquí estamos hablando de educación. Efectivamente, los jóvenes deben de aprender a cuidarse y a utilizar el preservativo si van a iniciar su vida sexual tempranamente, para cuidarse no solamente de un embarazo no deseado, sino también de la cantidad de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo esta que es mortal, que es la del VIH. Entonces, bueno, cambiando de tema, quería recordarles que existe también la impronta del ballet ruso en lo que es el patinaje artístico sobre hielo. Si ustedes ven las Olimpiadas, en la mayoría de las Olimpiadas, bueno, las grandes galas de las Olimpiadas y los eventos que son más multitudinarios o que más aplaudidos y más representados son precisamente las galas de patinaje artístico. Y el patinaje artístico soviético precisamente bebió de la belleza y del manejo precioso del ballet. O sea, cualquier patinador artístico, pues en la época en que yo estudiaba allá, me imagino que todavía sigue siendo así, no solamente tenía un entrenador en términos de patinaje propiamente tal, sino que también tenía un buen coreógrafo acompañándoles y un buen profesor de danza. Y eso, bueno, pues también allá se promovía que la asistencia a esos grandes estadios en donde había hielo, o sea, había pistas de hielo para patinaje artístico. O sea, el ballet, la danza no solamente está presente en toda la belleza de los escenarios tradicionales, sino también en el patinaje artístico. María, y también podríamos conectar, antes de darle paso a Emil, que tiene rato con la mano levantada, disculpe, Emil, pero vamos a escucharle, y qué bueno que está Doña América. El impacto del ballet ruso en Latinoamérica es sumamente entendible a partir de la Revolución Cubana y cómo llega como parte de la política cultural de la Revolución Cubana, el ballet. Pero algo muy importante es que los cubanos reflexionan y estos que importan entienden que debe de pasar por un filtro que va más allá de lo cultural, de que tanto en las técnicas como en los lenguajes y los motivos esté lo caribeño, pero sobre todo que se tome en cuenta el cuerpo. La diferencia del cuerpo de los bailarines cubanos respecto a los modelos del ballet ruso, y eso a su vez tiene un impacto que hoy, y Lucy puede explicarlo mejor que yo, el aporte de la danza cubana a nivel incluso de los talentos que han venido a incorporarse a los diferentes grupos y compañías del país. Vamos a darle paso a Emil. Entonces aquí estamos hablando un poco de difusión y el ramaje que se desprende de todo esto. Emil, y después vamos a escuchar a Doña América. Adelante. Hola, buenas noches. Miren, definitivamente el documental nos plantea, es un recorrido histórico, obviamente, la importancia de los archivos y de guardar el material, como decía María del Mar, que decía al principio. Y básicamente un recorrido histórico
en un mundo que estaba muy complejo y que era muy dividido, un mundo que todo era permeado por la política, un mundo de que no habían grises, sino es hasta la perestroika que podemos ver que hay un intermedio, que no es nada más americano y ruso, esa guerra fría tan devastadora que fue, y obviamente todo el proceso nos hace replantear lo que es vivir en el exilio, lo que es la deserción también, porque como se planteó, no se sabía, él no sabía cómo iba a ser su familia, qué iba a ser de él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me gustó del documental, ya viéndolo desde el punto de vista cinematográfico, es que tiene una estética impecable. O sea, es increíble cómo los directores, bueno, en este caso, creo que son hermanos ellos, ¿verdad que sí? Sí. Nos va pasando todo ese foto, ese archivo televisivo, presentaciones, las voces en off de los amigos, supongo también la voz en off del mismo personaje bueno, perdón, del mismo Nureyev, o sea, las reflexiones, los contextos de frases de los personajes históricos, o sea, todo se va fundiendo como en algo como que te va atrayendo, y es una narrativa como, a mí me pareció bastante impecable. Yo conocí a Nureyev, vamos a suponer, mis años mozos, yo no soy mucho de ballet ni nada por el estilo, pero definitivamente era un referente de cultura icónico en esa época, y claro que sí lo conocimos, vimos presentaciones de él en televisión, o sea, yo veía mucha televisión, incluso en el Canal 2, de alguna manera llegaba el ballet ruso, o sea, eran los tiempos culturales, no teníamos ninguna de estas tecnologías de ahora y lo que había era lo que nos presentaban. Y yo conocía a Nureyev, o sea, sin ser, lo único que yo tenía de cerca de mí de bailarina era mi hermana que practicaba ballet, pero obviamente ella era más pequeña que yo, pero yo conocía a Nureyev y conocí en esa época todo lo que significó el golpe para Rusia de la deserción, tanto bueno a nivel del tema de los cosmonautas, a nivel de artístico, cuando desertaba un medallista o cuando desertaba un atleta también, o sea, todo eso lo fuimos viviendo en mi época de juventud, y obviamente el documental me pareció fabuloso, o sea, la puesta en escena y la manera histórica como nos llevaron, o sea, me encantó, la verdad que sí, ustedes han dicho muchísimos detalles bastante interesantes que no conocíamos y que bueno, que enhorabuena, sobre todo la parte del VIH sí yo lo conocía y obviamente sí me tocó muy de cerca, porque artistas como Freddie Mercury, el mismo Nureyev, o sea, artistas que fueron tocados en su momento y obviamente murieron de eso, amigos que cayeron. Y recuerdo una película de los años 80 que se llamaba Long Time Companion, no sé si el profesor Lenin se recuerda de ella, que retrataba esa problemática del SIDA también y de la incertidumbre que se vivía y de cómo abordar. Y todo eso me llegó a la mente ahora viendo todo el tema de cuando él fundó la asociación y todo. Obviamente investigué un poquito más también acerca de Nureyev. Pero sí, la verdad es que el documental me fascinó, la verdad que sí. Yo lo vería un par de veces más, realmente. Eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias, Emil. Vamos a escuchar a Doña América, Doña Francés. No nos baje la mano, queremos escucharla. Vamos a escuchar a Doña América, por favor. Bien, buenas noches. Feliz de escucharles. Y quisiera retomar lo que ha planteado Emil. La biografía, que es la historia personal que cada uno llevamos dentro, es entendible, y así lo plantea la película, en un contexto histórico. Sin contexto no podríamos nosotros entender toda la travesía personal de la gente. En este caso, de un artista impecable en el ballet. Dicho eso, los conflictos que se dan en la sociedad que a uno le toca vivir, le tocan sí o sí, es decir, impactan la vida individual de la gente. Y eso es lo que es una lección para todos los que hacen política, todos los que dirigen las políticas, porque impactan la vida. Y la vida de él fue impactada. Y fue impactada en plena Guerra Fría. Es decir, aparte del sufrimiento individual que cada uno llevamos dentro, él tiene el sufrimiento del contexto en el que le toca vivir.
En cuanto a su propia vida, y ya retomando el ballet y la cultura, estamos hablando de la cultura rusa, él es un heredero de una tradición del siglo XIX, en la época donde todavía hay una monarquía que tuvo como política el énfasis hacia la cultura. Y además una sociedad, cuando nosotros vemos la literatura y comenzamos a echar así una rapidísima mirada, Dostoyevsky, Tolstoy, Máximo Gorki, son escritores rusos, pero son escritores universales. Cuando estamos hablando del teatro ruso, estamos hablando del teatro universal. Cuando hablamos de ballet, entonces ya tenemos que hablar también del ballet universal. Ellos retoman de Francia, lo enriquecen y le dedican recursos. Y los recursos son teatros, son escuelas, en fin. Y esa tradición no se perdió. La consideraron válida en una mirada de la cultura, una cultura nacional. Así, es decir, aparece el ballet como el ballet nacional, el teatro como el teatro nacional, la literatura nacional, solo que eso se destacó tanto que llega a ser universal. Eso quería acotarlo. Por otro lado, en el cine ruso con los directores es también un cine local, nacional, pero es un cine universal. Y hay una tradición también en el cine que es extraordinario. En lo que primero fue Rusia y después lo que fue la Unión Soviética y hoy vuelve a ser Rusia. De hecho, ya en términos de la película, él sintetiza esos avatares, esos sufrimientos, esa carga cultural. Hay una escena que es preciosa desde la estética, donde está el grupo de jóvenes en una mesa. Hay un estante de libros, ellos le llamaron la literatura de la cocina. La literatura es esa, la cultura rusa. Ellos leían, discutían, bailaban, conversaban y jugaban alrededor de su propia cultura. Y esa síntesis de esa juventud alrededor de una mesa, cerca de los libros y en un lugar, en un ambiente de recogimiento, de compromiso, de transmitirse sus inquietudes, en la película es tratado de una manera magistral, por su estética, por la música, el movimiento. Y luego, entonces, Nureyev es el resultado de todo eso. Un joven culto, un joven inquieto, un bailarín, luchador destacado en una sociedad donde se dan unas condiciones muy generales para todo el mundo, pero destacarse cuando se dan condiciones para todos, desde situaciones personales tan difíciles, refleja una personalidad extraordinaria. Es extraordinaria su vida, es extraordinaria su trayectoria, y también llegamos hasta la década de los 80, con eso termina también la película, que es víctima también de una pandemia que fue global, como fue el SIDA, como pandemia, porque hoy se la trata, en ese momento no había tratamiento, son víctimas también, una generación víctima, ya lo mencionaron, artistas tan extraordinarios que perdieron la vida. Entonces sí, yo agradezco, uno aprende siempre mucho y quería retomar para enfatizar que la vida de la gente está impactada por la política también. Muchas gracias. Gracias, doña América. Hermoso y súper puntual todo
lo que ha expresado. Yo le voy a agregar a lo de Doña América, y cuando yo hablaba de el poder del arte y cómo la película integra todas estas formas artísticas, desde luego la música, que para el ballet es sumamente importante a propósito del tópico que trata el documental. Y desde luego que la película lo aprovecha. Lo que pasa es que la sentimos como una música recreativa, instrumentalizada a través de los documentos que muestran los momentos y las piezas icónicas en las que él participó. También entender, y ya lo dije, su plasticidad, su capacidad para verse fuera de un canon, o sea, el ballet como algo clásico, pero verlo dialogando con lo que eran los artistas contemporáneos que estaban con unas experimentaciones que en ese momento no tenían el reconocimiento que tienen hoy, y un artista ya consagrado arriesgarse a ir a aprender de Martha Graham, y como ella lo dice, o sea, él vino y me vio, o sea, no llegó como el gigante de la danza, llegó a aprender de ella, y a mí me conmovió verlo haciendo danza contemporánea en esa escena que aparece con el instrumento fuera de su canon. O sea, porque a veces estamos en una zona de confort y nos protegemos dentro de esa zona de confort, pero él era un artista y lo hizo con José Limón, y se abrió a los jóvenes, produjo para los jóvenes, y esa última escena ya donde él está viendo una dirección desde un sofá y que llega ya impactado por la enfermedad. Importante, como decía Doña América, las historias se conectan, y Nureyet era un capítulo de esa historia que a él le tocó vivir, que incluso está conectando con nuestros días. En la película se ve la caída de Gorbachev en el 91, pero se ve la caída de la perestroika en el 93. Perdón, él muere en el 93, la perestroika en el 89 y Gorbachev en el 91. Pero no es lo que estamos viviendo en el mundo actualmente. No tiene conexión con esto de esos años 80 que se están vinculando, conectando con esta primera década del siglo XXI. Doña Francés tenía la mano levantada en un momento. Doña Francés, nos gustaría escucharle, si todavía podemos oírla. Adelante. A mí me causó mucha impresión cuando él empezó con Margot Fonteyn, que ellos conversaron, y entonces le dice, entonces, ¿cuál es la versión que vamos a hacer? ¿Vamos a hacer la mía o la tuya? Ahí él dice, no, es la mía la que vamos a hacer. O sea que él sigue siendo una persona no solamente con mucha seguridad en sí mismo, sino que a través de la experiencia que había tenido, se atrevía a decirle a Margot Fonteyn, no, es la mía la que vamos a hacer. Me encantó eso. Pero otra cosa, la cultura de un país que inicia la danza, desde la danza clásica, desde tan pequeños, tantos para unos como para otros, le da la oportunidad a tantos muchachos. Y luego tú vas a Croacia, y en Croacia ellos todos tienen un instrumento. Todos tienen instrumentos. Ahora, fíjate en la lista de los músicos nuestros de la Sinfónica. La mayoría de los extranjeros son croatas. Es que cuando tú tienes la oportunidad de empezar a tocar un instrumento y tener la música desde muy joven, pues tú acabas haciendo muy buen trabajo en el clarinete, en el violonchelo. O sea que tenemos también que pensar en eso, porque no lo tenemos aquí. No tenemos eso, ni uno ni otro. Es todo.
Así, eso es sumamente importante. Gracias, doña Frances, porque, bueno, siempre nosotros en este espacio donde la educación es su razón de ser, el Centro Cultural Babeque y la Fundación Pedagógica, los temas educativos siempre van a estar moviéndonos las campanas. Si nosotros miramos, hay un currículo de música, pero ese currículo de música desde la misma concepción apuesta a que la enseñanza de la música sea apreciación, y automáticamente la conclusión se llega porque de dónde van a salir los instrumentos. Pero bueno, se compran, hay cosas para los laboratorios, hay cosas para las otras cosas. Vamos a pensar en los instrumentos y que la enseñanza de la música se genere una alfabetización en las artes en sentido general, pero no solo como apreciación, porque seguimos sesgando lo que es el desarrollo de competencias, que es lo que evidenciamos en estos artistas y en estos contextos a lo que doña Frances hace referencia, y no solo de la música clásica, sino también de las demás expresiones, todas las expresiones de la vida, las tradicionales, y las que mueven el desarrollo de los seres humanos. María del Mar tiene la mano levantada de nuevo. Y quería rescatar esta parte que aludió doña América de la escena de los estudiantes, los amigos. Esa escena es en la residencia estudiantil, cuando uno va a estudiar fuera, o por lo menos en la Unión Soviética pasaba eso, y sé que pasa en otros países, en residencias estudiantiles. Las residencias estudiantiles conviven estudiantes de diferentes carreras universitarias. Y pues uno comparte una cocina, o comparte una sala de estar, o un área de estudio, o comparte la biblioteca. Normalmente yo viví en residencia estudiantil y puedo dar testimonio de que efectivamente en esos espacios se comparten estudiantes de diferentes carreras, con diferentes pensamientos, y se crean unos vínculos sumamente importantes y sumamente sólidos. O sea, esas amistades que se quedaron con él al final de su vida y que son los que leen sus memorias en este documental, se forjaron en esa residencia estudiantil en donde compartían lecturas, compartían melodías, compartían danzas, compartían el té, que es tradición, allá se bebe mucho té y siempre se ha bebido mucho té porque es una manera de calentarse. Se compartía el pan y esas cosas quedan para siempre. Yo viví esa experiencia, hoy digo con mucho dolor que sufro mucho esta situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque precisamente, bueno, la semana pasada estaban bombardeando la calle y la calle donde yo viví, donde nació mi hija, y mis compañeros de los cuales tengo algunas noticias, pues han tenido que huir al campo. Ya lograron sacar a sus hijos y a sus nietos, se están quedando por estar cuidando a sus padres, y es una gran tragedia, es una tragedia humana terrible, y todo es por dinero. Lamentablemente aquí no se está hablando ni de ideas, ni de ideología, ni de democracia. Es grandes intereses por los cuales se están peleando. Intereses que están, que han existido por años y que ahora se están manifestando. Entonces, residencia estudiantil, compartir lo que se comparte como estudiante, las amistades que se comparten ahora, y este grupo de muchachos que están aquí, pues nada, les exhorto a que sigan compartiendo sus conocimientos, sigan compartiendo sus vivencias, y que esa amistad perdure. Gracias, María. Eso que dice María, ay, Cecil, tú estabas diciendo algo. Se ve en una parte que hay una compañera que al parecer estudia ciencia, y él pidió
como que le permitieran entrar a esa clase, lo que habla de algo que hemos venido planteando, la necesidad de conocimiento y de desarrollo intelectual, cultural. Emil tiene la mano levantada, adelante. Buenas otra vez. Mire, yo lo único que, como yo entré tarde, yo no sé si tuvieron chance al principio de comentar la ceremonia de los Oscars. Si me lo perdí, y oigo la grabación. Si no, agradecería que quizá una breve palabra. No, realmente. Cuando cerremos, si es posible. Cecil, no te escuchamos. Sí, realmente no, Emil, nos hemos enfocado en la película que tiene muchos puntos interesantes que abordar. Realmente nosotros hemos tenido una programación un poco mirando películas que han sido premiadas, que estaban nominadas. Teníamos nuestras percepciones, pero realmente no lo hemos hablado, pero si usted entiende, aunque... Pero ¿sabe qué puedo proponer? Que nos dejen cerrar, ¿verdad? Ya finalizar esta y podemos quedarnos un grupo comentando los Oscars. Eso sí podemos hacer, pero para no sacar el tema del documental de Nureyev, entonces vamos a dejarlo para allá fuera de grabación. Aquí, antes ya de finalizar, porque mira, nos hemos extendido bastante hoy. Sí, los estudiantes han estado todo el día. Quería dirigirme a los estudiantes y preguntarles qué les pareció a ellos que este bailarín se convirtiera en un ícono pop. Fíjense que se habla ahí de la Beatlemania o Beatlemanía y de la balletmanía que se generó en ese momento. Fue una locura. Yo me acuerdo que yo jovencita, la revista Hola presentaba mucho a Nureyev y yo lo veía siempre en la revista con todo su maquillaje muy exagerado que se usa para escena y me resultaba como odioso. Lo que veía no me resultaba atractivo. Yo como niña decía, qué hombre tan feo. Ahora veo este documental y el hombre era realmente hermoso. No me sorprende para nada que se convirtiera en un ícono pop, no solo por su talento, sino también por su personalidad arrolladora, porque era un ícono de la moda. El hombre era un fashionista. Incluso en lo que yo estuve leyendo para documentarme un poco para esta noche, vi que él tenía un dicho que decía más es más. Ustedes saben que normalmente en la moda se dice menos es más. Es más. Pero él decía más es más. Él le gustaba sobrecargarse, le gustaba el rococó, le gustaba ponerse capas y su casa era bastante recargada y llena de objetos de arte. Y por eso también les quiero compartir ahora una curiosidad que es su tumba. La tumba de él lo refleja tal cual él era. Así que me voy a permitir compartirle esta curiosidad en pantalla. Son solo unas cuantas fotos. Presentarle esta tumba que es realmente diferente a cualquier tumba. Esa es la tumba que está en un cementerio en las afueras de París. Fíjense la curiosidad. Dice, a ver cómo yo podré quitar esto. A ver. Dice, esta es la increíble tumba que contiene los restos mortales de Rudolf Nureyev. Se encuentra en el cementerio de Saint-Geneviève-de-Bois, donde también descansa Serge Lifar. Serge Lifar era el otro bailarín y coreógrafo, y ellos dos fueron los dos grandes extranjeros que pudieron dirigir la compañía de ballet. Dice, este se considera el cementerio ruso de París, pues hay un alto porcentaje de exiliados e inmigrantes que fueron sepultados en él. Eso que ustedes ven no es una tela, no es una capa, ni tampoco es una alfombra. Esta tumba es un espectacular mosaico de colores que quiere asemejarse al kilim o kilim, una técnica que consiste en realizar a mano alfombras artesanales. Estas se utilizaban para cubrir los féretros de los errantes. Entonces dice, en una de las, fíjense cómo ahí se nota que es un mosaico y no es una alfombra. Sí. Yo creí que era una alfombra cuando exacto, la, pero qué cosa también lograda, ¿eh? La vamos a ver otra vez al final.
Entonces dice, el realismo conseguido en cuanto a su forma, pliegues, color y textura, la convierte en una de las principales atracciones turísticas de este cementerio. Que por cierto, si yo llego a volver a viajar a París, no me voy a perder ese paseo de ir a ver esa tumba. Fue diseñada por su amigo Ezio Frigerio, a quien conoció tras una de sus funciones en las que se interpretaba el ballet de Romeo y Julieta. Fíjense aquí el detalle, cómo se nota que es un mosaico cuando lo miran de cerca, pero está tan bien logrado. Miren esos pliegues, miren los flecos, cómo esos flecos tienen movimiento, cómo caen, cómo parecen hasta moverse, o sea, una cosa increíble. Y dicen que él tenía de esas alfombras rusas y que se arropaba, se envolvía en una de ellas, que era su favorita, entre cuando él entraba y salía de un baile para mantener los músculos calientes, para no enfriarse, se envolvía en una de ellas. Entonces, bueno, pues esto me pareció que era una cosa espectacular y digna de compartirla con ustedes. Excelente. Gracias, Cecil. De hecho, en una de las piezas aparece como escenografía una gran alfombra de este estilo en el documental. Dice que las coleccionaba. Sí. Las coleccionaba. De hecho, no nos hemos referido, siendo la danza el otro brazo de las danzas escénicas, los detalles y lo didáctico que se torna el documental al mostrarnos las escenografías y las utilerías. Por ejemplo, en el tema de Romeo y Julieta, la cama, donde técnicamente en teatro y a nivel de utilería no es una cama plana, sino que es una cama inclinada, entre otros detalles que vemos y la funcionalidad de esa escenografía para que no compitan con el trabajo que hacen los bailarines. Bueno, señores, miren, a mí me gustaría robarle unos minutos más para presentarles lo que tenemos en el resto de la semana y lo que tendremos la semana que viene también, la semana de más para allá. O sea, les voy a presentar la programación ya hasta Semana Santa. Y se las quiero presentar desde ahora porque como está tan candente el tema entre Rusia y Ucrania, he conseguido que el profesor Thomas Bellerle nos dé una pequeña conferencia de un día, o sea, una noche, un par de horas allá presencial en Babeque. Y entonces pues pienso que debo decírselo desde ahora para que los que les interese se puedan planificar. Así que permítanme compartir de nuevo. Proyectar que por ahí viene abril, donde vamos a tener una selección de películas muy interesantes, sobre todo que conecten con el tema de los libros. Y nada, que sigamos aquí porque cada martes es una experiencia donde todos nos enriquecemos. Fíjense, mañana, miércoles, vamos a tener al ingeniero Kilvio Cabral Achecar, que siempre nos lleva con él de viaje. Y este es el último viaje que hizo bien recientemente Kilvio y su esposa Diamela, que está aquí en el foro. Ellos hicieron un crucero fluvial, o sea, por río. Y en este caso hicieron un crucero por los ríos Mississippi, Ohio, Tennessee. Conocieron algunas ciudades como Chattanooga, Decatur, que están en la ruta. Y entonces, pues ahí vamos a aprender mucho sobre esos lugares en Estados Unidos. Y también él nos va a presentar el interior y las actividades en el barco. Así que mañana, miércoles a las 8 de la noche, no a las 7:30, a las 8 por Zoom. El jueves tenemos a Liselot Valles. Ella es coach internacional en programación neurolingüística. Ya ella estuvo con nosotros en una ocasión y nos habló sobre el poder de los hábitos. En esta ocasión, ella nos va a conversar sobre el autosabotaje. Eso que algunas personas, en las que quizás me debería incluir, hacemos a veces, que nos saboteamos nosotros mismos, nuestros logros, nuestros éxitos, nuestra felicidad. Y yo creo que todos podemos conocer una o más personas que se hacen eso ellos mismos y que a veces quieren ir contigo a un sitio y a último momento te dicen, no, yo no voy a ir, y ponen excusas que
Y es simplemente que le tienen miedo a lo desconocido, a salirse de su zona de confort y en el fondo acaban saboteándose sus propias oportunidades y su propia felicidad. Entonces, si ustedes conocen personas así, siéntanse en la libertad de invitarles a este conversatorio con Liselot este jueves a las 7:30 por Zoom. El lunes vuelve Adolf Gottschalk con nosotros y en esta vez nos va a enseñar, nos va a dar una perspectiva desde su punto de vista como biólogo sobre el cultivo de plantas. Cosas que quizás personas que consideran que sus plantas son caprichosas, pero ¿qué le pasa? Vamos a mirarla desde el punto de vista de un biólogo, a ver cómo podemos mejorar esos cultivos. Esto es el lunes 4 de abril a las 7:30. El martes, siempre me gusta anunciarles la próxima película, la pueden ir viendo desde ya. Vamos a ver a Neruda. Esta producción, Lenín, quizás tú puedes motivarla mejor que yo porque tú ya la viste, ¿no? Así es. Bueno, primero nos vamos a reencontrar con este director tan emblemático que ya hemos visto. Pablo Larraín. Como No, la película No, que disfrutamos tanto. Y sobre todo que entra en una perspectiva de cuestionar Neruda, no con la intención de desmitificarlo, sino de entenderlo como en su perspectiva humana, que es algo que sucede mucho en la difusión y proyección de los grandes personajes, que se pasa de su condición humana a mitificarlo y nos perdemos la oportunidad de verlo en su condición como mortales. Bien, entonces esta película, como siempre les anunciamos en qué plataforma está en Netflix y su restricción es de 16 años. Y por último, lo que les estaba anunciando es el conflicto o la crisis o la guerra entre Ucrania y Rusia. Esto va a ser una presentación interactiva por el profesor Thomas Bayerle. Lo vamos a hacer el jueves 7 de abril, presencial en el colegio. Va a ser en el salón 501B, o sea, quinta planta del colegio. No se asusten que hay ascensor. Los que nunca han ido o no conocen esas aulas en el quinto piso, hay ascensor, así que no van a tener que subir 5 pisos de escalones. A los que no saben, quizás tenemos a alguien nuevo aquí, el colegio está localizado en la Roberto Pastoriza 329. Habrá estacionamiento disponible. Nosotros abrimos el portón que da a las canchas y los vehículos pueden entrar y estacionarse ahí vigilados. Y en este caso vamos a tener una contribución simbólica de 500 pesos por persona. Entonces, señores, los dejo con toda esta programación, esperando que alguna de ellas sea de su interés y que nos ayuden a difundirlo si saben de personas que puedan disfrutar de todas estas actividades. Recuerden que el Centro Cultural es abierto a toda la comunidad y que nos pueden seguir en Instagram como Centro Cultural Babeque, en Facebook también, y que todas nuestras, o casi todas nuestras actividades quedan grabadas en el canal Centro Cultural Babeque en YouTube. O sea que así pueden recomendarle a una persona que no haya podido asistir, que lo pueda ver o volverlo a ver si les interesó muchísimo. Así que por mi parte y por parte de Lenin también, darles las gracias a todos por su presencia, por sus participaciones, por sus valoraciones y decirles que les deseamos muy feliz resto de la noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Bye, bye. Buenas noches.